Bienvenido, usted es Cara a Cara, el programa de análisis, programa de opinión y de debate aquí en Zona 3. Yo soy Pablo Tapir, les doy la más cordial bienvenida y hoy vamos a estar platicando de temas muy interesantes que tienen que ver con con leyes, con el Congreso, con la grilla en estos momentos, con los cambios que está habiendo en el Congreso, los movimientos, y me da mucho gusto saludar a Marcos Arana, mi compañero y amigo, colega, con quien comparto estos micrófonos. Marcos. Estimado Pablo, fíjate que hay una cuestión que es verdaderamente importante. Estaba platicando ayer precisamente con un miembro de la legislatura local sobre la cuestión de la deuda pública. Uh-huh. Pablo, yo creo que no es nostalgia, no es estar remitiéndonos al pasado, pero hubo un momento en que el ayuntamiento que pedía dinero, Pablo, lo tenía que pedir para pagarlo en su propia gestión o administración. Uh-huh. Y tenía que pedirle permiso al Congreso. ¿Por qué? Porque el Congreso aprueba las leyes de ingresos, los presupuestos de los ayuntamientos y sabe la capacidad de pago de cada ayuntamiento. No es posible. Y no dejas endeudados al gobierno que viene, como ocurre ahorita, claro, que el municipio más endeudado es Guadalajara y pues no tiene para cuándo, ¿no? Pero qué fácil es pedir dinero, yo lo gasto y tú lo pagas, al cabo vienes atrás. Uh-huh. Como que no se vale, ¿eh? No, y hay muchas formas de contraer deuda y pues parece que se ha vuelto muy común y siempre la crítica que nosotros como ciudadanos hacemos, pues sí, como no es su dinero y no va a ser su responsabilidad pagarlo, sí, entonces se endeudan sabiendo que después vendrán otros que tendrán que hacer cara a este tema. Nos hace el favor de acompañarnos el día de hoy aquí en Cara a Cara el diputado Ricardo Rodríguez, diputado del Movimiento Ciudadano. Hay que recordar, Ricardo Rodríguez, él sabe de esto, entró a esta legislatura como diputado del PAN, ¿no? De hecho, eras el segundo en la lista, ¿no? Después de Hernán Cortés. Es correcto. ¿No? Y después, ya estando en la legislatura, pues hubo desencuentros con su partido. Él había sido secretario del PAN aquí en el estado de Jalisco, y en el tránsito, el caso es que hoy es diputado del Movimiento Ciudadano, ya expulsado de las filas del PAN. Digo, nada más para ubicarnos quién es sí, Ricardo Rodríguez, pero Ricardo ha estado haciendo denuncias muy interesantes, sobre todo lo que tiene que ver con toda esta euforia que hay alrededor de la renovación del transporte público aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, la urgencia de renovar camiones, de renovar taxis, y esta buena voluntad, lo ponemos entre comillas, del gobierno de pues ayudarles a que se puedan financiar la compra de estos camiones nuevos y de estos taxis. Ricardo, bienvenido a Cara a Cara. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pablo, buenos días, don Marcos. En primer lugar, saludarlos y aclarar uno de los comentarios que hacías en mi presentación. Aquí el orden de los factores si altera el producto. Dime. Yo llegué por las siglas del PAN a ser diputado local. A los 2 meses manifesté públicamente diferencias con la bancada del PAN en cómo se organizaban internamente, cómo negociaban los temas en el Congreso con las otras bancadas, que tenía que ver con obtener plazas laborales para los amigos u obtener beneficios económicos por distintos mecanismos que se implementaban. Yo no estuve de acuerdo, lo denuncié, eso me provocó naturalmente un distanciamiento con el grupo del PAN. Me declaré diputado independiente. Por haberme declarado diputado independiente me hicieron un proceso de expulsión en el PAN que se tardó más o menos 1 año, y ya que me expulsaron del PAN por haberlos criticado públicamente por cómo se manejaban en el Congreso, decidí incorporarme al grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, porque tenía mucha cercanía con la agenda que estaban manejando y porque lo manifesté en muchas ocasiones. Ser diputado independiente es estar perdido totalmente de la dinámica, ¿no?, del Congreso. Yo me enteraba de los temas del Congreso gracias a Twitter y a los medios de comunicación. Estabas en comisiones antes del rompimiento, ¿no? Sí, yo era presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, integraba otras 2 comisiones. Y te quitaron todo. Me quitaron todo, desde que... Como ocurre ahora con los diputados del G9, sí, los panistas. Hubo otros 3 panistas que, aunque se tardaron un poco más que un servidor, también manifestaron sus diferencias internamente en cómo manejaban el grupo parlamentario. Lo que hicieron fue quitarles las comisiones y los dejaron también, digamos que en el limbo legislativo. Ellos
están en un proceso de expulsión del PAN, es hora que no les resuelven, y en este trance uno de ellos pues decidió que no los iba a esperar eternamente a ver si lo expulsaban o no del PAN, y ya está formalmente integrado a las filas de Movimiento Ciudadano, Alberto Esquer, el diputado Alberto Esquer. Bueno, entonces, si te parece, Ricardo, el tema de la grilla y el futuro y los proyectos personales, ese le encanta tocarlo a Marcos Arana, ya hacia el final del programa, porque es cuando se calientan los ánimos y las voluntades. Entonces, si quieres, le entramos al tema Hay tema de la deuda. Mira, aquí... ayer tú hiciste un pronunciamiento muy interesante, sí, ¿no? O sea, está este tema de que el gobierno del Estado ha anunciado que está dispuesto a avalar, a conseguir dinero para que se puedan renovar, para que los transportistas puedan comprar los camiones nuevos que necesita la zona metropolitana y los taxistas automóviles nuevos. ¿Qué pasa? Sí, ¿Qué pasa, Ricardo? Miren, de entrada les diría que es un problema que tenemos en Jalisco con este gobierno, que todos los temas importantes los quieren solucionar a través de deuda. Hay que recordar que en el presupuesto en Jalisco hay alrededor de 90,000 millones de pesos anualmente, pero de repente llegan y dicen, oigan, hay que solucionar el problema del agua que tenemos en Jalisco. Oye, pues tienes 90,000 millones, págalos. No, ya no me alcanza, pero como es un tema urgente, ni modo de dejar a las personas sin agua, pues apruébame la deuda. No, pues si es cierto, es un tema urgente, no vamos a dejar a la gente sin agua, le aprobamos su deuda. Y luego viene el gobierno del Estado y dice, oigan, en materia de seguridad es un tema muy urgente y necesito invertirle dinero, apruébenme esta deuda. Oye, pero tienes 90,000 millones, agárralos de ahí. No, es que ya no me alcanza y ni modo que deje a la gente sin seguridad porque es un tema urgente y se los tienes que aprobar. Pero en la lógica de cómo se va a pagar ese dinero, no les importa. Digo, yendo al principio, un gobierno que se endeuda. No, pues no les importa, digo. Es como una casa, ¿no? Es un tema de antecedentes. Hay que recordar que el gobernador Jorge Aristóteles, cuando fue presidente municipal de Guadalajara, llegó y de la noche a la mañana endeudó a Guadalajara con más o menos 1,100 millones de pesos adicionales. Pero él ya recibió a su vez una deuda, ¿no? Pues recibió una deuda, ya tenía una deuda importante, pero el gobernador, cuando era presidente municipal, aumentó más o menos en 40% la deuda que tiene en Guadalajara. Por eso, y entre otras muchas cosas, el presidente municipal de Guadalajara no puede hacer nada, porque cuando Jorge Aristóteles era presidente municipal, pues lo dejó sin capacidad de tener recursos, de tener flujo y poder trabajar. Con ese antecedente de lo que hizo en Guadalajara, no nos extraña lo que está haciendo en el gobierno del Estado. También cuando llegó a la gobernatura también heredó deuda, ¿no? Claro que heredó deuda, pero pues siguió en ese caminito. Hay que recordar que el gobernador dijo en muchas ocasiones que iban a implementar sistemas de austeridad y que a partir de ahí iban a poder pagar todo, temas de seguridad, los temas urgentes de Jalisco. Pues ni vemos la austeridad, ni vemos que puedan implementar esos temas urgentes porque al Congreso van y piden deuda. Y sigue creciendo la deuda. Así es. ¿Y cuál es la novedad? Miren, hace más o menos 5 semanas el gobernador dijo públicamente que ya no tenían contemplado solicitar nueva deuda, por lo menos en el corto plazo. Todavía nos lo ¿Qué es un corto plazo? Aclaró. ¿Un año? No, simple y sencillamente dijo, en el corto plazo no tenemos contemplado contratar o solicitar nueva deuda al Congreso. Y a nosotros eso se nos hizo una maravilla como dato. ¿Cuál fue el problema? Que como a los 4 días nos llega al Congreso, nos llegan un par de iniciativas, 2 iniciativas en donde el gobernador nos está solicitando 1,003 millones de pesos, que de entrada hay un debate, porque ellos dicen, no, es que no es deuda, y nosotros decimos, obviamente es deuda. ¿En qué consisten los 1,003 millones de pesos? A ver, porque es lo interesante, o sea, Miren, ¿de dónde van a venir y a dónde van a ir? Ok, ahí les va. Lo que está diciendo el gobernador es, en una iniciativa dice, quiero 623 millones de pesos para avalar a servicios y transportes Cistecosome y una partecita para Citeu. Avalar, yo entiendo la palabra avalar diferente, Ricardo. Avalar es que eres garantía para que alguien consiga un préstamo. Por supuesto, pero entonces hay que discutir el fondo. Ese es el argumento del gobierno del Estado. Oye, pero entonces no está avalando, está poniendo la lana. No, el gobierno lo que está solicitando es un aval para estas empresas, pero aquí hay todo un debate. Ahí te va. Servicios y transportes, cuando recién llegó el secretario de Movilidad, declaró en una ocasión que las empresas de servicio, los organismos públicos descentralizados de transporte, Cistecosome y Servicios y Transportes, estaban quebrados financieramente. Que Servicios y Transportes le debía al gobierno del Estado, hace más o menos 15 meses, 700 millones de pesos, más intereses. Y además le debía alrededor de 120 millones a proveedores. Y en el caso de Cistecosome decía que estaba quebrado financieramente porque debía alrededor de 200 millones de pesos al gobierno del Estado, más intereses,
y más o menos 100 millones de pesos a proveedores. Impuestos. No, hombre, no pagaba impuestos. Y además debía impuestos y debía una serie de cosas. Pero eso es lo que decía el secretario de Movilidad. Cuando nos llega la iniciativa, nosotros lo que decimos es, a ver, queremos revisar la información. ¿Cómo están? Si quieren avalar a una empresa pública, queremos sus estados financieros. A ver, Ricardo, permíteme, vamos a hacer una pausa, es cara a cara, y regresando me platicas qué fue lo que encontraron a la hora de meterse a revisar la información, ¿te parece? De acuerdo. Platicamos con Ricardo Rodríguez, diputado del Movimiento Ciudadano, y ya nos hace también el favor de acompañarnos Fabiola Loya, diputada también, y es la presidenta de la Comisión de Equidad de Género en el Congreso. Con ellos regresamos, esto es Cara a Cara.